General de nuestra diócesis, licenciado en Sagrada Escritura y profesor de toda la vida en el seminario, mi rector de toda la vida también en el seminario. Entonces, él nos va a hablar hoy de María y la Sagrada Escritura. Entonces, le damos la más cordial bienvenida, Padre. Pues le agradezco al señor cura, Padre Víctor, a esta invitación para estar con ustedes en esta tarde. Y pues una tarde muy interesante para reflexionar la figura de María en la Sagrada Escritura. Pues miren, yo les quiero decir que para mí, en primer lugar, pues hablar de la Biblia es una aventura fascinante. Explicar la palabra de Dios son de las cosas más agradables, que más fortalecen el alma. Y desde luego, hacer lo que a uno le gusta, pues imagínense, no cuesta trabajo. Por eso, pues, realmente muy contento de estar aquí con ustedes después de el tremendo trafical. Pero bien, con mucho gusto. Pues miren, me dice el padre que habláramos acerca de la Virgen María en la Biblia, pero yo le puse así como título: María, mujer del Evangelio. Y pues vamos a hablar sobre esta figura emocionantísima. Miren, de la Virgen María se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, se ha pensado tanto, se ha hecho tanto, que pareciera que ya está todo dicho. Sin embargo, pues siempre hay algo nuevo que entender, siempre hay algo nuevo que reflexionar, siempre hay algo nuevo que pensar. Y aunque ya sean cosas que sabemos, sin embargo, darles otra repasadita nunca le hacen a uno daño. Máximo tratándose de la palabra de Dios, que a uno siempre le refresca la vida. Bien, voy a ver entonces, vamos a ver varias ideas acerca de la Virgen María. Y pues yo quiero como cuatro grandes ideas acerca de la Virgen María en el Evangelio, y después una conclusión general. Eso es lo que voy a ver con ustedes. El primer punto es la figura de la Virgen María en la infancia de Jesús. Miren, para hablar de la Virgen María tenemos que hablar de Jesús necesariamente. No podemos hablar de María sin hablar de Jesús. No se puede. Aunque uno la vea solita y toda la cosa, pero pues no se puede hablar de María sin Jesús. Y por eso tenemos que ir siguiendo el hilo de la vida de Jesús para poder hablar de María. Primero, la primera vez que se habla del Evangelio de la Virgen María es precisamente en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, a partir del verso 26, que es lo que nosotros llamamos como la Anunciación. Es un texto ya muy conocido, muy sabido. Yo solamente quiero destacar algunas cosas que se dicen expresamente de María. Dice: al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por lo tanto, entonces nos ubicamos en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Miren, por llamarle ciudad. Según los estudiosos de la Biblia, Nazaret hace 2000 años era un ranchito que no tenía más de 200 gentes. Y lo llaman ciudad. Bueno, pues lo dejamos ciudad. Si el Evangelio dice que es ciudad, bueno, pues dejamos una ciudad de 200 habitantes. La ciudad de Nazaret. Es la primera vez en la Biblia que aparece la ciudad de Nazaret como tal. Nunca antes se había hablado de Nazaret. Es la primera vez que se habla. Y en segundo lugar, también es la primera vez que se habla de una virgen nazarena, de una muchacha de Nazaret.
Dice que fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada. Desposada quiere decir que esta muchacha estaba a punto de casarse. Ya habían pedido la mano, ya la habían dado, como decimos a la mexicana, ¿no? Dice, ya me la dieron, ya me la dieron. O sea, es decir, ya pidió la mano, ya le dieron la mano de la muchacha. Eso quiere decir desposada. Desposada es decir, ya estaba a punto de casarse. Claro está que las muchachas hace 2000 años se casaban entre sus 14 y 16 años. Una de 18 decían, ya se le pasó el tren. Imagínense a los 18, ya se le pasó. Y entonces por allí, en esa edad más o menos, ubicamos a María de Nazaret, una joven de Nazaret entre 14 y 16 años, dispuesta para el matrimonio. Y dice que se va a casar con un hombre llamado José. Pero el hombre con el que se va a casar no es cualquier Josecito. Dice que es de la casa de David, o sea, descendiente del rey David, el rey más emblemático y el rey más importante del judaísmo. De este rey David, de ahí viene la profecía: y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre todas las ciudades de Judá, pues de ti saldrá el caudillo que gobernará a mi pueblo Israel. Entonces José es descendiente de una familia real, tiene sangre real, sangre de rey. Por eso se dice que María se va a casar con una descendencia de rey. Por eso ya no tenemos ninguna duda en llamarle a Jesús rey. Tiene sangre real, sangre del rey David. Entonces, desposado con un hombre llamado José de la casa de David. Su nombre era Mirjam, o diríamos Miriam. Ya traducida a nuestro españolito es María. ¿Qué quiere decir? Alteza de Dios o princesa de Dios. Eso significa María, la princesa de Dios, la alteza de Dios. Entonces el nombre de la Virgen era María. El ángel la saluda y fíjense nada más el ángel qué le dice a esta muchacha quinceañera. ¿Qué le dice el ángel? Le dice: alégrate, llena de gracia, llena de gracia. Y si algo está lleno, quiere decir que no le falta nada. No le falta nada. Esta muchacha está llena, repleta de la gracia de Dios. Es decir, no le falta nada. En otras palabras, y si no le falta nada de la gracia de Dios, esta jovencita es una verdadera santa. Fíjense, a sus 14, 15 años, llena de gracia. Y luego todavía, si algo le faltara, le dice el ángel: el Señor está contigo. No solamente tienes la gracia de Dios, sino que el Señor está contigo. No le dice está a tu lado, no, está contigo. Contigo. Así cuando decimos yo voy contigo, es decir, nos hacemos compañeros de camino. El Señor está contigo. Y luego el ángel le dice también a esta muchacha, le dice: has hallado gracia ante Dios. Has hallado gracia. Es decir, que esta muchacha no solamente tiene la gracia de Dios, sino que ella ha hecho algo o ha hecho mucho para que la gracia de Dios esté con ella.
Tú, le dice, tú has hallado gracia ante Dios. Has hallado gracia. Entonces, en estas condiciones, le dice el ángel, vas a concebir en el seno. Miren, esta palabra concebir en el seno, concebir un hijo, era el anhelo de toda mujer israelita. De tal manera que si una mujer no da a luz, es porque tiene un vientre maldito. La mujer que no da a luz tiene el vientre maldito y no participa de la bendición de Dios en el Génesis. Ya ven que cuando Dios le llevó a Adán, cuando a Eva se la llevó a Adán, entonces dice que Dios los bendijo y les dice: crezcan y sean fecundos. La mujer que da a luz es una mujer bendita, con el vientre bendito. Es una mujer que participa de la bendición que Dios le dio al hombre en el paraíso terrenal. Por eso cuando el ángel le dice a María, le dice: vas a concebir en el seno, es decir, tú vas a participar de la bendición del paraíso terrenal. Tú vas a concebir en el seno. Y luego le dice: vas a dar a luz un hijo. A luz un hijo. Un varón. Es importante que el primer parto sea un varón. ¿Por qué un varón y no una mujer? Porque el varón es el que va a poder llevar la línea de la descendencia del padre. Es decir, dar a luz un hijo varón es dar a luz al heredero. Es ya tener asegurada la posteridad de tu nombre. Lo peor que le puede pasar a un hombre es no tener heredero, no tener un hijo. Porque si no tiene un hijo varón, entonces se pierde su nombre, se pierde su descendencia y no se perpetúa. Por eso, el hecho de que le diga: vas a dar a luz un hijo varón, entonces quiere decir que ya está asegurada la posteridad, la descendencia. Ya está asegurada la herencia. Y todavía más el ángel le dice a esta muchacha, le dice: el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el Espíritu vendrá sobre ti. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, en la arena? Dice la Biblia que de día una nube cubría al pueblo de Israel de los rayos del sol, y en la noche esa nube se convertía en una luminaria que alumbraba la oscuridad del pueblo. Esa nube era la presencia misma de Dios. Cuando el ángel le dice a María: el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, está evocando esta imagen del Éxodo, cuando el pueblo de Israel experimentó de una manera viva y eficaz la presencia de Dios. Por eso el ángel le dice a María: el Espíritu de Dios. ¿Cuál Espíritu de Dios? Aquel soplo que da vida al hombre. ¿Se recuerdan del Génesis? Cuando Dios hizo al hombre de la tierra, el hombre no tenía vida. Dice: pero Dios le sopló en la nariz aliento de vida. Dice: le sopló el ruaj. El ruaj. Y ruaj quiere decir el espíritu. Dios le sopló el espíritu, su espíritu. El aliento de Dios se lo dio al hombre. Y dice que a partir de ese momento el hombre fue un ser viviente. Por lo tanto, cuando el ángel le dice: el Espíritu vendrá sobre ti,
es el aliento de Dios vendrá sobre ti, el aliento de vida vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, como la experiencia del Éxodo. Esto es lo que el ángel le dice. Imagínense, ¿qué haría una muchacha de 14 a 16 años con todas estas cosas que el ángel le dice? ¿Cuánto le entendería? Sabrá Dios. Decimos que a lo mejor no mucho, pero bueno, al final lo voy a decir cuánto le entendió. Esto es lo que le dice el ángel. Ahora María, ¿qué hace María? María hace solamente a una pregunta y le dice: ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo no conozco varón? Es decir, yo no he tenido contacto sexual con ningún hombre. ¿Cómo voy a dar a luz? Yo todavía no estoy casada. Estoy desposada, pero no casada. ¿Cómo va a ser? Y el ángel le da una razón y le dice: es que el Espíritu Santo es el que vendrá sobre ti y él fecundará tu seno. ¿Qué dice María? Estas son las palabras de María, palabras famosísimas que siempre nosotros las decimos. María respondió al ángel: he aquí la esclava del Señor. La esclava. ¿Qué cosa hace un esclavo? El esclavo está delante de su Señor, observando sus movimientos, escuchando sus palabras. Un siervo bueno, apenas su Señor hace un movimiento y ya está el siervo ahí para asistirle. El siervo está escuchando las palabras de su amo. Al menor susurro de su voz está el siervo para obedecer. El siervo está observando los movimientos de su Señor para que en el primer movimiento él está listo para atender. Y María se ubica en esta actitud. Y María le responde al ángel: he aquí la esclava del Señor. Esclavo del Señor es una expresión bíblica del Antiguo Testamento que habla de la disposición y desde luego de la obediencia del hombre a Dios. Y así se coloca María, como los grandes hombres de la Biblia: he aquí la esclava del Señor. Y luego esta expresión: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cuánto le entendió María al ángel? Todo. Aquella jovencita de 15 años, estas palabras tan llenas de teología, este diálogo tan alto, ¿cuánto le entendió? Todo. Hágase en mí según tu palabra. Miren, esta es una primera fisonomía que tenemos de aquella muchacha, de aquella joven nazarena. En otras palabras podríamos decir: ¿cuál es la imagen de aquella muchacha nazarena? Una joven santa, una joven buena, una jovencita muy madura a su edad, pero sobre todo una muchacha muy llena de Dios. Esa es la imagen, la primera imagen que tenemos de María del Evangelio. ¿Qué pasó después con esta joven? A María la encontramos inmediatamente después de este encuentro con el ángel. Dice que María se fue a las montañas de Judea. Para ir de Nazaret a Judea, más o menos son 3 días de camino, 3 jornadas. Ya ven que nosotros cuando hacemos las posadas, ¿cuántas posadas hacemos? 9. Ya somos muy exageraditos, porque decimos que es el tiempo que caminó San José y la Virgen de Nazaret a Belén. Son 3 jornadas de camino. Y nosotros le hacemos
9, ¿verdad? Está bien, está bien. Eso es para que nos duren mucho las piñatas. María se va inmediatamente a las montañas de Ain Karim y allí tiene un encuentro con su prima Isabel. ¿Qué pasó en ese encuentro entre estas dos mujeres? Imagínense una mujer ya grande de edad, ya madura, Isabel, y María de Nazaret, una jovencita de entre 14 y 16 años, una muchacha casadera. Pues se encuentran en Ain Karim y dice San Lucas: en cuanto oyó Isabel el saludo de María, en cuenta la oyó. Antiguamente, pues claro que no había timbres, no había timbres eléctricos. ¿Cómo se llama? Un grito. Afuera de la casa se le echa un grito a la persona, le echaron un grito, y con ese primer grito Isabel oyó el grito. Dice: en cuanto Isabel oyó el saludo de María. ¿Cómo la saludó María? ¿Cómo saludaría María a Isabel? Con el saludo que se daba a todo judío: Shalom leka, Shalom leka, salud para ti, la salvación para ti. Ese Shalom es salud física, que no estés enferma. Ese Shalom es también saludo. Ese Shalom también es: te deseo la salvación, te deseo la paz. Entonces María saluda a Isabel, y fíjense, Isabel llevaba ya 6 meses de embarazo. Aquí hay muchas mamás. Ustedes acuérdense cuando estaban en el 6º mes, de embarazo. Ustedes saben muy bien cuáles son los síntomas del embarazo. Ya un niño de 6 meses en el vientre de su madre, pues ya está bastante crecidito. ¿Qué le pasó a Isabel? Dice: en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. A los 6 meses las mamás sienten muy bien los movimientos de sus hijos. Y el niño de Isabel saltó de gozo en su seno. ¿Y por qué saltó de gozo? En cuanto Isabel oyó el saludo de María. ¿Por qué? Porque María lleva ya en su vientre a su niño. Y este niño, la presencia del niño de María, lo que provoca es el gozo y la alegría en el pueblo. Saltó de gozo. Dice: Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Fíjense nada más. Apenas Jesús ha sido engendrado en el seno de María, ya transmite el Espíritu Santo. Y la portadora del Espíritu, junto con Jesús, es la Virgen de Nazaret. La portadora del Espíritu. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace Isabel? Isabel reconoce que aquella muchacha nazarena, ¿qué es? Isabel dice 2 frases muy pero muy elocuentes. Dice Isabel, le dice a María: bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Esta expresión de bendita entre las mujeres es una frase del Antiguo Testamento, y esta frase, se recuerdan que los ancianos de Israel le dijeron esta frase a una mujer valiente. Se la dijeron a Judith. Se recuerda que Judith, ella dice que se quitó su traje de viuda. Era una mujer muy hermosa, Judith, y se vistió Judith pues de una manera como saben vestirse las mujeres. Ya ven que las mujeres cuando quieren presumir, no hombre, ni quien les resista. Se visten de una manera
tan ad hoc que dijo uno, hay que verlas a fuerzas. Y entonces Judith se viste de una manera muy atractiva y se va al campamento de guerra del ejército enemigo. Y imagínense, los soldados ven que viene una mujer bellísima y pues ahora sí, vean, como decimos, hay quien le dan pan que llore. Y Judith dice, no, momento, yo voy con el jefe, no pueden detenerme en un soldadillo. Dice, yo voy con el jefe, llevo un mensaje para Holofernes, el rey. Y claro, si esta mujer va con el jefe, pues a ver, ¿quién le puede poner algún pretexto? Ahora sí, como decimos a la mexicana, no le podemos patear las canicas al jefe. Pues no. Isabel llega frente a Holofernes y claro, Holofernes ve a una mujer tan atractiva, le invita a su copita de vino y que otra, y que porque nada más una y otra, y el rey pues bien emocionado también con aquella mujer tan hermosa. Y nada más que el rey no calculó bien las copas y se le pasaron. Cuando el rey estaba ya bien servido, la mujer estaba muy lúcida. Ella agarró su espada y le mochó la cabeza. Y ya ven que las mujeres siempre tienen una bolsa. Aquí yo veo que todas las mujeres tienen una bolsa. Y yo digo, en esa bolsa de las mujeres todo cabe. Traen desde una aspirina hasta una pistola. Ahí les cabe todo. A las mujeres, sabrá Dios cómo le hacen, ¿verdad? Pero les dicen, oye, ¿no traerás un alfiler? Te lo sacan de su bolsa. Oye, ¿no traerás esto? Todo les cabe aquí. Bueno, y entonces Judith, ella pone la cabeza de Holofernes en su bolsa y se regresa nuevamente en la noche. Y claro, si es la amante del jefe, otra vez atraviesa el ejército enemigo y sin que nadie le diga nada. Una vez que recorre todo el campamento, llega a las puertas de la ciudad de Betulaj, donde ella es originaria. Y Betulaj está precisamente a punto de ser atacada por Holofernes. Y cuando ella llega, grita y les dice a los ancianos, ábranme la puerta que vengo triunfadora. Los ancianos dicen que sacan una lámpara para ver si es ella. Ven que es Judith, le abren la puerta y una vez dentro de las murallas y dicen, he vencido al enemigo. Abre su bolsa con la cabeza de Holofernes, el rey. Y entonces los ancianos le dicen, bendita tú entre las mujeres, porque has sido triunfadora. Cuando Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres, está reconociendo la valentía de aquella muchacha de Nazaret. Está reconociendo la audacia de la joven de Nazaret. Y por eso le dice, bendita tú entre las mujeres. Y luego le dice también Isabel, feliz la que le ha creído a Dios. Feliz, dichosa, porque tú le has creído a Dios. Esa es la joven de Nazaret. Le ha creído a Dios. Es bendita por eso entre las mujeres. Una vez que Isabel dice eso, María entona un canto que todos no lo sabemos muy bien, es el Magnificat. Y María entona un canto. Y de ese canto que entona María del Magnificat solamente quiero decir tres cosas. María le canta la grandeza de Dios. Por eso dice, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, etc. Entonces María le canta la grandeza de Dios, le canta el poder de Dios. María le canta a la acción de Dios y dice, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, derribó del trono a los poderosos, exaltó a los humildes. Luego entonces María le canta a la acción de Dios. Y finalmente María le canta al amor preferido de Dios,
que es hacia los pobres y hacia los indefensos. Por eso dice: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Le canta precisamente María a las preferencias de Dios. Ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos a María de Nazaret. ¿Qué pasó después en el nacimiento? En el nacimiento de Jesús volvemos a hablar nuevamente de la madre. ¿Y ahora qué decimos de esta madre? Dice que ella está en Belén. Está en Belén de Judá. Después de esos 3 días de camino, está en Belén de Judá, junto con José. Junto con José. No, o sea, no está sola. Imagínense que hace 2000 años que una mujer esté sola. No, jamás. Una mujer que esté sola no es posible. Una mujer sin marido, es decir, viuda, es una mujer muy vulnerable. Fácilmente se puede abusar de ella. Por lo tanto, a una mujer no se le concibe nunca sin marido. Si se queda sin marido, pronto ha de casarse para no estar sola. Entonces María va a empadronarse junto con José y dice, ahora sí ya dice que es esposa. Antes dijo que era desposada, ahora dice que es esposa de José. Y está encinta. Estando en Belén, se le cumplen los días del alumbramiento. Fíjense que las películas, bueno, pero eso es Hollywood, no le hagan caso a Hollywood, Las películas de Hollywood presentan a la Virgen María que va montada en su burro, y con el movimiento del burro se le vienen los dolores del parto, y pobre José, ay, anda, corre pidiendo posada, a ver dónde le dan. Eso no sucedió así, claro que no. Esa es la película de Hollywood. Pero, ¿qué sucedió? María llega a Belén para empadronarse con José. Si también José no era tonto. Imagínense si lleva a su mujer a punto de dar a luz. Pues no, ¿qué tal si en el camino? No iba a arriesgar a un hijo así. Así no se arriesga la vida humana en el pueblo de Israel. No, llegan a Belén. Y dice, y por aquellos días se le cumplió el día del alumbramiento. Por aquellos días, estando en Belén. Y da a luz a su primogénito. Da a luz. El nacimiento de María fue un parto, como decimos nosotros hoy, un parto normal. Normal. Aquí hay muchas mamás, ustedes bien saben cómo se da a luz. Así fue el nacimiento de Jesús, así merito. Aunque ya en aquel tiempo había cesáreas, pero Jesús no nació de cesárea. Parto normal. Un parto completamente normalito. Da a luz a su hijo primogénito. Y se dice que es un hijo primogénito porque tenemos asegurado ya la descendencia de José. Por eso se recalca que es primogénito. Le envuelve en pañales. Es lo más normal de toda mujer. Hoy yo ya no me doy cuenta tanto de estas cosas, pero yo me recuerdo que hace años, siempre que una mujer estaba próxima a dar a luz, lo primero que empezaba a preparar era la ropa de su hijo, sus pañales, su cobijita, el gorro, la ropa del bebé, siempre. O sea, lo que hace María de Nazaret es una acción completamente normal de una madre. Envolverle pañales y le acuesta en el pesebre. El pesebre era el lugar donde se servía la paja a los animales. Y
No quiere decir que Jesús nació en un corral. O como cantamos en las posadas, que eran tan pobres que no tenían ni dónde nacer Jesús, y el único lugar fue un corral. Se acostumbraba que, imagínense, para una persona judía, imposible mostrar la desnudez en público. Ya ven que las mujeres tenían su vestido largo. No pueden mostrar la desnudez de ninguna manera. Todas las casas tenían siempre un cuartito especial donde las mujeres daban a luz. Era el cuarto de los nacimientos. Al parecer, una de las cuevitas que un tiempo se utilizó como lugar de los animales, ahora se adaptó como el lugar de los nacimientos. Y vamos a decir que la cuna donde se pone a Jesús es el lugar que en un tiempo se utilizó como el lugar del comedero de los animales. Así, una cosa muy sencilla, pero bueno. Entonces allí está María con su niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. El Evangelio de San Lucas dice que después unos ángeles les avisan a los pastores que ha nacido un niño, y que entonces van a buscarlo luego al niño. Y fíjense cómo encontraron. Dice que los pastores encontraron a María, a José y el niño acostado en el pesebre. Son las imágenes más tiernas de Belén, de estos días que nos vienen ahora. Y bueno, aquí dicho sea de paso, papás, mamás en su casa, hagan el pesebre de Belén. O como le decimos, la cuevita de Belén, el portal de Belén, no el árbol de Navidad, sino el pesebre de Belén. ¿Por qué? Porque nosotros somos católicos. Ni menos pensar en Santa Claus. Y todavía hay algunas mujeres que se sienten muy modernas, ¿verdad? Y visten a su esposo con unas almohadas y lo hacen panzón y toda la cosa, ¿verdad? Para que parezca Santa Claus, y se ría. No, el pesebre de Belén. María, y fíjense que cuando esto sucede, vienen los pastores y ven al niño, y ahí están los pastores con el niño, y dice que hay esto bien importante. Dice que después de todo eso, lo que sucedió, dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Fíjense, esta muchacha de Nazaret, esta joven madre, ¿qué hace? Guarda y medita en el corazón. Guarda y medita. Esta va a ser una actitud muy, pero muy mariana. Guardar y meditar en el corazón las cosas sucedidas. Guardar y meditar. Después viene la presentación de Jesús en el templo. Y allí en la presentación dice que el padre y la madre llevan al niño a presentarlo al templo. Era la costumbre que a los 8 días de nacido llevaban al niño al templo para circuncidarlo, y llevaban al niño para darle su nombre. Allí es donde la Virgen y San José al niño le pusieron su nombre, y le pusieron Yeshua, que quiere decir salvación o Dios salva. Ese era el nombre de Jesús, Yeshua. Así era su nombre. Nada más que de cariño no le decían Yeshua, sino de cariño le decían Jesús. Y claro, cuando los romanos, los griegos escuchaban que a Jesús, en lugar de decirle Yeshua, le decían Jesús, entonces ellos pensaron que ese era su nombre.
pero ese era su nombre de cariño. Jesús es el nombre de cariño de Yeshua. Así como cuando una mujer se llama Patricia, en lugar de llamarle Patricia, le decimos Pati. Así igual con Jesús. Su nombre era Yeshua, pero le decíamos Jesús de cariño. Entonces ahí le ponen su nombre. Y dice que cuando salían del templo los encontraron dos viejitos, uno llamado Simeón y una viejita llamada Ana. Cuando salen, dice que este anciano Simeón les agarra a su niño en los brazos y empieza a decir Simeón: ahora, Señor, según tu promesa, puedes ya dejarme morir, porque mis ojos han visto a tu salvación, han visto a Yeshua. Y dice que Simeón los bendijo. Aquel viejito bendijo al padre, a la madre y al niño. Y Simeón le dice a María, fíjense nada más, primero la bendice, primero le echa porras, primero la bendice y luego le dice estas palabras. Imagínense, ¿qué pensaría aquella muchacha con estas palabras del anciano Simeón? Le dice: María, le dice, Mirjam, a ti una espada te atravesará el alma. Primero le echa porras y luego una espada le atravesará el alma. Y dice, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué pensaría aquella joven de Nazaret? Sabrá Dios. Vuelven a Galilea, donde el niño crece. Y saben ¿cómo educaron estos padres a este niño extraordinario? 3 cosas. Dice que Jesús crecía en estatura, es decir, le daban de comer. Crecía en conocimientos. Hoy decimos en valores. Y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Así es como un padre cristiano educar a sus hijos. Hay que darles de comer, hay que educarles la cabeza y hay que educarles el corazón. Por lo tanto, no basta con que vayan a la escuela, claro que no. No basta con que vayan al catecismo, claro que no. Tienen que ser las 3 cosas para que sea un hombre integral. Y así estos padres educaron a Jesús. Bueno, y se queda aquel niño en Galilea, se queda en Nazaret. A los 12 años, sus padres, dice, van todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es decir, ¿verdad? Así como cuando los mexicanos decimos, yo cada año voy a la villita de peregrino. O como decimos, ¿verdad? No, yo cada año no me pierdo la fiesta patronal. Así, María y José no se perdían la fiesta de Pascua, cada año iban, y claro, pues se llevan a su niño. A los 12 años se lo llevan. Jesús ya es un adolescente a los 12 años. Y fíjense que a los 13 años los niños hacían la fiesta del Bar Mitzvah. Bar Mitzvah quiere decir la entrega de los mandamientos. Los niños entregaban los mandamientos de memoria y ese día les daban la Biblia para que la leyeran públicamente, y ese día los niños comentaban la Biblia a su manera, a su entender, y ese día los niños se convertían en mayores de edad. Un hombre es mayor de edad cuando puede leer la palabra de Dios en público. Jesús tiene 12 años, le falta un año, y ya sus papás lo están preparando para esta fiesta del Bar Mitzvah. Durante este tiempo de preparación, los niños acostumbraban, los papás, llevarlos a que fueran a platicar con la gente sabia del pueblo de Israel, para que los sabios les preguntaran, los instruyeran y los fueran preparando a esta fiesta, a esta grande fiesta del Bar Mitzvah. Y Jesús va a la Pascua con sus padres, celebran la fiesta de Pascua, una fiesta muy lucida, muy bonita, en donde se mataba el cordero de Pascua.
Y duraba aquella fiesta toda la noche. Y después de la fiesta del Pascua se regresan igual en caravanas a sus lugares de origen. Y Jesús se regresa también junto con sus padres. Hacen un día de camino. Y el niño se quedó en Jerusalén. Se quedó. Y uno dice, caray, este muchacho, ¿por qué se quedó? Bueno, la razón va a estar más adelante. Pero allí, fíjense que es bien importante esto. ¿Por qué no lo notó María? Los comentaristas de la Biblia dicen, quizá María pensó, Jesús ya es un adolescente. Dentro de un año ya será un adulto. Y al ser adulto ya no puede viajar con las mujeres, tiene que viajar con los hombres, como todo adulto. Entonces María pensaría, pues va con su papá, ya para entrenarse para ser adulto. José, ¿qué pensaría? Pues Jesús es el último año que va a viajar con su madre, que se quede a un lado de ella. Y resulta que después de la primera jornada, ni con melón ni con sandía, ni con uno ni con otro. ¿Y dónde está Jesús? Y lo buscan entre los parientes, entre los conocidos, y Jesús no está. No sé si aquí, dentro de los papás que están aquí, ustedes tengan experiencia de haber perdido un hijo. Y si no tienen la experiencia, que ni la tengan. Máximo haber perdido un hijo pequeño. Qué duro y qué difícil. Dice, regresaron a Jerusalén a buscarle. Y lo buscan un día, otro día, otro día. Al tercer día de haberlo perdido lo encuentran. Y dice, a ver nomás, dice que lo encontraron sentado. Ahí estaba el chiquillo de 12 años sentado en medio de los doctores de la ley, preguntándoles y respondiéndoles. Él bien entretenido. Y fíjense, aquí el que toma la iniciativa del diálogo es María. Debe de tamarla José porque él es el padre. Y sin embargo, él no habla. Toma la iniciativa María y con estas preguntas le dice que al verle quedaron sorprendidos. Imagínense, después de buscarlo 3 días, encontrar a su niño. La sorpresa, la alegría y de repente el coraje, ¿no? ¿Por qué te nos perdiste? Dice, quedaron sorprendidos. Y la madre toma la iniciativa y le dice, tu padre y yo. Ella siempre le da el lugar primero al padre. Tu padre y yo. Y luego imagínense estas palabras. Llenos de angustia te andábamos buscando. Llenos de angustia. Y así Simeón le había dicho, una espada de dolor te atravesará el alma. Llenos de angustia te andábamos buscando. Jesús baja con ellos, otra vez baja con ellos a Nazaret y dice una cosa bien importante. Dice que Jesús ya no les volvió a dar lata a sus papás. Dice, bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Ya no desobedeció, ya no se volvió a perder, ya les estaba sujeto. Fíjense que hasta aquí terminan los relatos de la infancia de Jesús. Y yo quisiera concluir esta primera idea. Menos llevo la primera idea, hasta aquí podemos terminar esta primera idea diciendo que María aparece siempre al lado de Jesús. Siempre. No podemos entender a la madre sin el hijo. Siempre al lado de Jesús. La relación es de madre-hijo. Madre-hijo. Podemos encontrar aquí la figura de María como una muchacha, una joven y después una madre, muy en diálogo personal con Dios. Encontramos a una muchacha, a una joven
virtuosa, una muchacha santa, hasta este momento. Ahora sí pasamos a la segunda idea, que es más chiquita. Durante la vida pública de Jesús, ¿qué pasó con María? San Lucas dice que cuando Jesús tenía unos 30 años, se fue de su casa, dejó su casa y se fue para ser un profeta itinerante, es decir, un hombre que va predicando por ciudades y pueblos, etcétera, etcétera, para hacerse un hombre itinerante. Y Jesús empezó a hacer milagros y empezó a hacer grandes señales, y la gente se emocionaba con este hombre de Nazaret. Imagínense, dice que la gente apenas lo veía venir y quedaba impactada por la presencia de este joven de 30 años. Y claro, cuando Jesús hablaba, dice que la gente quedaba muy admirada de sus palabras, las palabras que salían de su boca. Hacía milagros, se enfrentaba al demonio sin temor, este grande hombre extraordinario. Pero aunque Jesús tuvo muchos admiradores, también tuvo unos grandes enemigos. Y los enemigos de Jesús empezaron a decir: este hombre está poseído, no es un santo, este hombre está poseído por el diablo. Y empezaron a decir: este hombre está loco, lo que él dice no es lógico, va en contra de la ley de Moisés, va en contra de la voluntad de Dios. Tantas eran las críticas en contra de Jesús, que fíjense nada más, la noticia de Cafarnaúm llegó hasta la familia de Jesús, y le fueron a decir a María: tu hijo se hizo loco. Imagínense una noticia que le dan así a una mujer: tu hijo se hizo loco. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace María de Nazaret? Pues invita a sus parientes más cercanos, invita a María a su familia más cercana, y le dicen: oigan, acompáñenme, vamos a buscar a Jesús, vamos a traérnoslo, ya se hizo loco, vamos a recogerlo. Y ahí va María a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque se hizo loco. Y lo encontraron. Claro que sí, lo encontraron. Y cuando encontraron, Jesús estaba hablando delante de una multitud. Y fíjense la actitud de María, una mujer que siempre se pone en su lugar, ni más ni menos, se queda fuera. Y con alguien le mandan decir a Jesús: oye, allá afuera está tu mamá y están tus parientes, quieren verte. Y la respuesta de Jesús: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dice que señalando a todos los que lo estaban escuchando, Jesús dice: estos son mi madre y estos son mis hermanos. Los que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Uno de repente dice: caray, pues qué grosero Jesús, ¿por qué no salió a saludarlos? Pues qué trabajo le costaba. Pero fíjense lo que Jesús está haciendo. Le dicen: ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre? Su madre es María. Ella es su madre carnal. Y dice Jesús: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que hay una maternidad física, la maternidad del cuerpo, pero que hay otra maternidad, que es aquella maternidad del espíritu que se da por la relación con la palabra de Dios. Y Jesús dice: mi madre es aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple, es decir, aquella mujer que está allá afuera ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Aquella es mi madre, pero tiene una dimensión corporal y una dimensión espiritual, la relación que tiene conmigo. Ella ha escuchado la voluntad de Dios y la ha cumplido, por eso es mi madre.
No la está despreciando, está elevando su maternidad a un nivel espiritual mucho más elevado del meramente físico. Tercera idea. Esta, durante la vida pública de Jesús, es la única vez que oímos hablar de su madre. Y María vuelve a desaparecer otra vez. Y la encontramos en el momento mismo de la cruz. Cuando el hijo está ya sentenciado a muerte, está crucificado y está prácticamente en agonía. Dice San Juan, junto a la cruz de Jesús estaba María. Junto a la cruz de Jesús estaba María. ¿Qué hace? Está al lado del hijo. Y habíamos dicho que no podemos entender a María sin su hijo. Está a un lado de la cruz. Y Jesús le habla y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Y luego le dice, hijo, ahí está tu madre. Y desde ese momento dice que San Juan la tomó y se la llevó a su casa, el discípulo amado. Y la Iglesia hemos entendido siempre que este es el momento de la maternidad espiritual de María como madre de toda la Iglesia, donde Jesús la da por madre y al discípulo se lo da por hijo. Y está otra vez María al pie de la cruz. Cuarta y última idea. Después de la cruz, de ese momento se nos pierde María. Otra vez se nos pierde. Y la volvemos a encontrar a María 40 días después. La encontramos. ¿En dónde encontramos a María? La encontramos viviendo en el segundo piso de una casa. Está en compañía de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. La encontramos orando. Está orando. La encontramos que ella tiene un mismo espíritu con los de la comunidad cristiana. La encontramos que está en compañía con otras mujeres y que está con un grupo de sus parientes. Este grupito están viviendo en el segundo piso. Allí donde Jesús celebró la última cena, allí están viviendo ellos. Y allí está María, junto con ellos. Allí ese día, estando todos reunidos, ese día vino el Espíritu Santo del cielo y María, junto con esta comunidad, reciben el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que la encontramos como la mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer. Y un poquito más adelante dice que los discípulos están reunidos, están en oración, etcétera, etcétera, y ya María está ahí con ellos en esta actitud. Y fíjense que esta es la última vez que oímos hablar de María de Nazaret en la Biblia. Y se nos pierde. ¿Dónde la dejamos? La dejamos María de Nazaret en compañía de los 12, de las mujeres que creen, de los parientes. La dejamos orando y llena del Espíritu Santo. Es decir, la dejamos dentro de la iglesia. Por eso, la última vez que oímos hablar de María, la dejamos como una mujer de iglesia, la mujer de la comunidad cristiana, la mujer de la iglesia. Conclusión general. ¿Quién es María del Evangelio? Es una mujer de Dios, llena de gracia y portadora del Espíritu Santo. Porque lleva en su seno a su Hijo, porta el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo la cubre. Segundo, a María la encontramos al lado de Jesús, meditando sus palabras, conservando en su corazón todos los acontecimientos. La encontramos al lado del Hijo. No la encontramos antes ni después, sino la encontramos al lado de su Hijo. Tercero, María es madre natural de Jesús.
Jesús se encarnó en su seno. Pero la maternidad de María tiene otra función superior, que es la que cumple la voluntad de Dios, es decir, tiene una maternidad también espiritual. Cuarto, María en la cruz ofrece a su hijo, está de pie, y quien está de pie al lado de un sacrificio solamente es un sacerdote. El sacerdote está de pie ofreciendo el sacrificio, y María a un lado de la cruz está de pie ofreciendo el sacrificio de su hijo. Está en una actitud sacerdotal de ofrenda. Y finalmente, María de Nazaret es la mujer de la iglesia, porque en la iglesia recibe al Espíritu Santo y permanece en la iglesia, está en la iglesia, es una mujer de iglesia. Y hasta allí dejamos esta figura de María de Nazaret. Pues muchas gracias a todos ustedes. No sé si tengamos algún momentito para algún comentario. Seguramente que suscitamos mucha inquietud por conocer más a María. Y algunas 3 preguntas nada más, porque tenemos que ir a celebrar el sacrificio eucarístico de la misa. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Padre. Bueno, yo tengo una pregunta. Usted acaba de decir que ahí termina la vida de María en el Evangelio. ¿En qué punto o por qué se dice que fue asunta a los cielos? ¿De dónde sale? Bueno, al hablar de la asunción de la Virgen María, podemos hablar desde dos ángulos. Uno, la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia desde los primeros siglos empezaron a hablar de que María de Nazaret fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ahora, es eso, por un lado la tradición de la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice absolutamente nada explícitamente acerca de que la Virgen María fue asunta al cielo. Esa es obra de los evangelios apócrifos que hablan de este acontecimiento. Pero, sin embargo, la Iglesia siempre ha considerado que este dato de que María fue asunta al cielo es parte de la revelación de Jesucristo. Y uno dice, ¿por qué? Porque una persona, como la acabamos de describir aquí, una persona llena de gracia, llena del Espíritu Santo, una persona que no ha conocido el pecado, desde luego, es una anticipación de lo que será la consumación final del cuerpo humano glorificado. Es decir, después de que no ha conocido nada de estas cosas, nosotros podemos decir con toda claridad que es un cuerpo santo, y un cuerpo santo, un alma santa, no puede conocer la corrupción del sepulcro. Entonces, por eso decimos que necesariamente ella tuvo que haber sido asunta al cielo. Ese es por un lado. También los teólogos dicen que la Virgen María, claro, no es Dios. Ella no es Dios, ella no es un ser divino, es un ser humano como nosotros. Sin embargo, los teólogos dicen que en virtud de que ella iba a ser la madre de Jesús, Jesús, vamos a decir, la redimió antes de todo. Por eso desde su nacimiento es inmaculada, desde su nacimiento. Nosotros somos redimidos después de nuestro nacimiento con el bautismo. Es decir, María es redimida antes o en la concepción, ya su concepción es inmaculada. Nosotros somos redimidos después de nuestro nacimiento con el bautismo. Ella sería redimida antes en virtud de que ella sería la madre de Jesús.
Entonces, por esos datos nosotros pudiéramos decir, o podemos hablar precisamente de la asunción de la Virgen María. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Nada más faltó las bodas de Caná, nada más. Faltó decir de las bodas de Caná, sí, tiene razón, sí, muy bien, faltó decir algo de las bodas de Caná, sí. Bueno, ahí fíjense que es bien curioso porque los invitan a la boda y precisamente María, cuando falta el vino, le dice, hagan lo que les diga. Esta frase es muy sugestiva, ¿no? Sí, faltó decir, tiene usted razón, faltó decir que al inicio del ministerio público de Jesús está precisamente María en las bodas de Caná. ¿Cómo? Mostrándolo como el Mesías. Es decir, María lo muestra a su hijo como el Mesías, porque el vino es el signo de que ha llegado ya la era mesiánica, la era de la alegría. Entonces María presenta a su hijo como el Mesías, ¿sí? Tiene usted razón. ¿En qué momento se produce allí el matrimonio de la Virgen y San José? Porque sabemos que es esposa del Espíritu Santo, entonces tiene dos esposos. Sí, tiene dos esposos. Sí. Sí. ¿En qué momento? Mire, siguiendo la tradición de los hebreos, María, una vez que recibe la anunciación, desde luego el embarazo poco a poco tiene que ser notable, no puede pasar desapercibida. Cuando José nota que ella está embarazada, inmediatamente José toma la alternativa que tomaría cualquier hombre de su pueblo. Si una mujer antes del matrimonio, ya está pedida la mano, ya está dada la mano, pero todavía no se casan, si una mujer queda embarazada en ese lapso, ya se considera una adúltera, ya se considera infiel al matrimonio. Vamos, apenas van empezando y ya. Entonces se le considera una adúltera. El castigo de las mujeres adúlteras es sacarlas del campamento y matarlas a pedradas. No tienen derecho a una tumba. Su tumba será un montón de piedras sobre su cuerpo. Entonces José nota que ya está embarazada, pero dice que José era un hombre bueno, era un muchacho bueno, y no quiere ponerla en evidencia delante del pueblo. ¿Qué hace? Hay solamente dos opciones. Una, o la denuncias, o dos, te vas, te pierdes. Se perdió el novio. ¿Y qué dice la gente? Se perdió el novio, mira, embarazó a la mujer, embarazó a la muchacha. Pero como no se quiso hacer responsable del niño, no quiso aceptar su responsabilidad como padre, huyó. Es un hombre cobarde. Y entonces José tomó la segunda opción de echarse la culpa y decir, con tal de que no maten a María, yo paso como un hombre cobarde delante del pueblo, pero que viva María y que viva el niño. Bueno, José dice que había pensado tomar esta actitud cuando precisamente el ángel del Señor en sueño le dice, no, José, es que recíbela en tu casa, es decir, cásate con ella, hazte responsable del niño, dale un apellido al niño. Dice, porque la criatura que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo. Y fíjense que José también entendió esto. Dice que despertó del sueño y José se puso a preparar la boda para casarse con María. Y la recibió, dice, en su casa como su esposa. Y tanto así que a Jesús lo conocemos así, Jesús, hijo de José, hijo del carpintero. Así.
exactamente así. Entonces podemos decir que María, su esposo, el esposo de María, según la carne, es José. Pero quien es el verdadero esposo de María por haber engendrado en su seno a Jesús es el Espíritu. Sí. Bueno, otras. La última. Donde nos dice que apareció una mujer vestida de sol con la luna bajo. En el Apocalipsis 12, sí. Apocalipsis 12. Miren, esta figura que aparece en el Apocalipsis 12 no es la Virgen María. No es. Se trata de una mujer que va a dar a luz y que está con los dolores del parto. Esta mujer que va a dar a luz no es María de Nazaret, es la iglesia. Es la iglesia que se le representa con la figura de una mujer. Es la mujer que es la iglesia que da a luz a sus hijos y que el diablo, el demonio, está alerta para que en cuanto dé a luz a sus hijos, él devorarlos. Entonces es la iglesia. Ya una interpretación posterior, pero ya muy posterior, ¿verdad? Se le aplica también esta figura a la Virgen María, pero prioritariamente y principalmente esa mujer de Apocalipsis 12 vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de estrellas, esa mujer es la iglesia. Ahora sí la última y nos vamos. En unos episodios de Jesús, que se llama Un Tal Jesús, bueno, ahí aparece que al parecer Jesús, él amaba demasiado también a su padre, a José, y él siempre lo ponía como ejemplo. Le decía a algunos de sus compañeros, les decía, dice, mi padre nunca se echó para atrás, dice, mi padre José siempre fue muy fuerte, me enseñó a trabajar. Entonces ahí yo siento que él amaba también a su padre José aquí en la tierra, ¿no? Pero él sabía que su padre estaba en el cielo, ¿no? Sí, de hecho, miren, hay pues muchos comentaristas que dicen que lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, necesariamente él debió de haberlo aprendido en su familia. Porque quien educaba al hijo era el papá, quien educa a las mujeres era la mamá. Pero desde los 6 años, el padre se dedica a educar a su hijo. Era responsabilidad del padre educar al hijo. Por eso no teníamos tantos problemas, ¿verdad? Porque el padre era el que educaba al hijo. Pues sí, ahora educa a la mamá. La educa a la mamá. Por eso los hijos se identifican con la madre y no con el padre. Por eso tenemos tantos problemas de identidad personal, porque la hija se identificaba con su madre. La madre era su responsabilidad de educar a la hija, enseñarla a ser mujer y enseñarla a ser madre. Y el padre era su responsabilidad educar a su hijo, enseñarlo a ser hombre y educarlo como hombre. Entonces, repito, muchos teólogos o todos los teólogos, sobre todo los maestros de vida espiritual, dicen que indudablemente lo que Jesús dijo y lo que Jesús enseñó, muchísimas de estas cosas estaban enraizadas en la educación de sus padres. Claro, que cuando Jesús decía, mi padre y yo somos uno, evidentemente que él tenía la experiencia de su padre José. Cuando él decía Padre Nuestro, él sabía lo que era tener un padre, como Padre José, evidentemente que sí. Hay un librito muy interesante que se llama El Silencio de María, del padre Larrañaga. Bueno, léanlo. El padre Larrañaga, él reflexiona y dice que precisamente que Jesús, las palabras de Jesús reflejan el rostro de la madre, el rostro de María. Pero también lo mismo podemos decir de José. Las palabras de Jesús alumbran y transparentan el rostro de José. Pues muchas gracias. Le agradecemos su presencia entre nosotros y los invitamos ahora a celebrar este día de
nuestra novena, séptimo ya, de nuestra novena, y a darle gracias a Dios por todas las bendiciones de este día. El Padre nos va a hacer favor también de presidir la Eucaristía, donde haremos la institución y la renovación de los ministros extraordinarios de la comunidad. Si gustan pasar a la zona celebrativa. Gracias.